Dios les bendiga de manera poderosa. Aquí estamos una vez más en representación del Seminario Teológico Scanlab. Scanlab viene con la intención de aclarar el camino, de preservar la sana doctrina y de ayudar al pueblo de Dios a mantenerse firme en lo que ha creído. Vivimos tiempos de confusión doctrinal y es necesario que la iglesia esté firme en lo que ha creído. Alabado sea el Señor. Y en esta ocasión nosotros vamos a compartir con ustedes el tema, o vamos a hacer un análisis breve del panorama que vive la iglesia en estos momentos en asuntos doctrinales. El apóstol Pablo escribe en su carta a Tito, al joven ministro Tito, y le dice en el capítulo 2, verso 1 de su carta, le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esa debe ser la línea de predicación, la línea de la enseñanza y de la intervención de cada siervo de Dios que se encuentra comprometido o siente que está comprometido con la palabra de Dios. Es que la iglesia en estos tiempos, la iglesia está viviendo entre miel y levadura. Entre miel y levadura. Y precisamente en esta entrega queremos tratar con el pueblo de Dios, a todos aquellos que nos siguen o con todos aquellos que nos siguen y lo que han de reproducir esta entrega. Queremos tratar sobre ese panorama que vive la iglesia en estos momentos, que debemos estar firmes en lo que hemos creído. Y los apóstoles, entre ellos el apóstol Pedro, describió estos tiempos como tiempos peligrosos dentro de la iglesia. Y podríamos decir que ese es el estado actual de la iglesia, viviendo entre miel y levadura y presenciando una de las épocas más peligrosas que ha atravesado la iglesia en toda su historia. ¿Cuál es la característica de los cristianos o de la iglesia hoy? Vemos unos cristianos viviendo una vida frívola, una vida veleidosa, una vida liviana, un cristianismo insustancial, donde el compromiso con Dios ha disminuido. Bienaventurados aquellos cristianos que todavía están comprometidos con Dios y con la palabra de Dios. Vida frívola, mucha espuma y poco chocolate. Mucho bla, bla, bla dentro de muchos, en la vida de muchos creyentes, y muy pocos dispuestos a vivir la sana palabra. ¿Qué tenemos hoy como panorama de la vivencia doctrinal? Insensibilidad hacia la santidad. La gente no quiere que se le hable de santidad. La gente no quiere que se le hable de normas de separación del mundo. Y muchos están viendo las normas de separación del mundo como cargas. La palabra de Dios, la obediencia a Dios nunca será una carga, porque en obedecer a Dios está la vida. Obedeciendo nadie se pierde. Y la santidad, las normas de separación del mundo, de este sistema mundanal, no es imposición humana, es sugerencia de la palabra de Dios. En la carta a los Hebreos, el escritor inspirado nos dice en el capítulo 12, verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad implica separación, consagración, dedicación, separarse de todo lo terrenal y mundano para agradar a Dios. Y es que la misma naturaleza de la iglesia implica que debe vivir una vida separada del mundo. Las normas, los lineamientos, los criterios que tiene el mundo para evaluar y juzgar las cosas
no son los criterios, ni las normas, ni los criterios que tiene la iglesia, valga la repetición de la palabra criterio. Jesús mismo, ya cuando se preparaba para fundar su iglesia, dejó bien claro: mi reino no es de este mundo. También señaló que si veíamos que el mundo nos aborrecía, no nos entristeciéramos, porque a él lo han aborrecido primero. Y es claro que todo aquel que sirve al Señor debe apartarse de iniquidad. La naturaleza de la iglesia es una naturaleza divina. La naturaleza de la iglesia es mirar hacia arriba. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, nos dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces hoy la gente le huye a la santidad, pero anda buscando el pecado, justificando el pecado y legalizando el pecado. Debemos tener cuidado, porque del mundo nos trajo Dios, del mundo nos sacó Dios, para que nosotros sigamos el camino de la justicia, de la paz y de la vida eterna. Otra de las características o del panorama que vemos en la iglesia de hoy es que se practica el pecado de forma tan natural. Vemos una iglesia hoy que, además de la insensibilidad hacia la santidad, también se practica el pecado con mucha naturalidad. Y es que Satanás, desde el huerto del Edén, quiso simplificar la desobediencia a Dios, la simplificó. Y parte de los planes de Satanás en estos últimos tiempos es intentar legalizar y que se vea como normal, como algo normal, las prácticas pecaminosas. Entonces, si queremos heredar la vida eterna, debemos apartarnos del pecado. Y el apartarse del pecado es la vida de santidad. Entonces, la forma tan natural que muchos creyentes hoy practican el pecado y luego van al templo, al culto, a ministrar las cosas de Dios de manera insensible y ni siquiera se inmutan. Asimismo, muchas personas llamadas al ministerio, ministrando las cosas de Dios en pecado, ministrando las cosas de Dios después de haberse embarrado y contaminado con las cosas pecaminosas. Entonces se comete el pecado de manera tan natural. Vemos cómo muchos creyentes en la Biblia reaccionaron, y entre ellos tenemos que siempre poner de ejemplo a David, cuando pecaba como humano y como persona con debilidades. Cuando faltaba, el mundo se le quería venir encima. Pero hoy pecamos y seguimos inamovibles en nuestros puestos. Seguimos parándonos en el altar, en el púlpito, para ministrar las cosas de Dios, aún estando en pecado. Y eso no nos preocupa, pero es parte de la insensibilidad que Satanás ha traído en estos tiempos. El pecado está de moda, pero ya casi nada es pecado, porque Satanás le ha cambiado el nombre. Satanás le ha puesto el nombre de fallas, errores. El pecado es pecado. Y la paga del pecado sigue siendo muerte. Eso no ha variado. Eso está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Jesús dijo: mi palabra no pasará. Carta a los Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte. En el capítulo 6, al inicio, dice allí el apóstol Pablo: pecaremos para que la gracia abunde. Pues en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso es que se exige, Dios le exige, no lo que ministramos, Dios exige que todo aquel que invoque el nombre de Cristo debe apartarse de iniquidad. Parte del panorama que vive hoy la iglesia, la otra evidencia es
que la iglesia está invadida por el mundo. Es parte de la panorámica que tenemos hoy con relación al pecado y con relación a la forma en que los cristianos viven hoy. Hoy tenemos las iglesias invadidas por el mundo. Usted visita muchas congregaciones y usted no sabe si usted está en una discoteca o está en un santuario de Dios, porque las iglesias han cambiado el estilo de iglesia para convertirse y ser diseñada al estilo de discotecas, de anfiteatros y de otras cosas mundanas semejantes. Hay que establecer la diferencia entre lo que es una iglesia, un santuario para adorar a Dios, y lo que es un centro de diversión, porque las iglesias de este tiempo parecen centros de diversión. Bandas, grupos de rock, vemos coreografía al estilo mundano y conciertos de mundanos. Vemos como muchos creyentes, entre comillas, se utilizan el altar de Dios para con todas las cosas que son típicas de una mente depravada y de un mundo que no conoce a Dios. Todas esas manifestaciones se ven en la iglesia. Entonces, parte del panorama que vemos hoy es una iglesia invadida por el pecado. ¿Cómo está la iglesia en el día de hoy? Un desprecio abierto a la sana doctrina. Y están etiquetando de religioso a todo aquel que predica la sana doctrina. Bueno, pero eso es lo que somos, religiosos, no políticos, no hechiceros, no artistas. Lo que somos es religioso. Y todo aquel que practica o ejerce o lleva a cabo alguna acción con el objetivo de acercarse a Dios, eso es religión. La oración es un acto religioso. La adoración es un acto religioso. Congregarse es un acto religioso. Leer la Biblia es un acto religioso, porque todas estas acciones conllevan en las acciones, valga la repetición, que nos acercan a Dios, acorde con el significado de la palabra religión, que es religare, y representa o encierra todas aquellas cosas o acciones que el ser humano realiza con el objetivo de agradar a su Dios. En este caso, nosotros agradar al Dios verdadero. Entonces hay un desprecio marcado hacia la sana doctrina en estos tiempos. Todo el que predica la sana doctrina es etiquetado de religioso, de manera despectiva. Pero la sana doctrina estamos llamados a defenderla. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Pero aparecen hoy unos iluminados queriendo ir más allá de lo que está escrito. Moisés dijo muy claramente: las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero las ocultas pertenecen a Dios. Las reveladas para nosotros, para nuestros hijos. Todo lo que Dios quiso que supiéramos con relación a la redención lo sabemos. La salvación está bien clara en la palabra de Dios para que aún los simples puedan conocer el camino de salvación. Pero hay que hablar apegado a la palabra, y en eso consiste la sana doctrina. Pero la gente no quiere que se le hable de sana doctrina en estos tiempos. La gente quiere que se le felicite por el pecado, que no se le toque los pecados, que no se hable de arrepentimiento. Y toda iglesia que esconde, toda congregación que esconde el requisito ineludible para el perdón, como lo es el arrepentimiento, no está predicando sana doctrina. El llamado al arrepentimiento es el primer paso para entrar al reino de Dios. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista como precursor de Jesucristo. Fue lo mismo que hizo Jesús cuando proclamaban: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero producto de una doctrina enferma, una doctrina ilegítima, hoy se esconde en muchas congregaciones hablar de arrepentimiento y predicar sobre el pecado. Y automáticamente pues estamos negando la palabra de Dios y estamos predicando entonces un evangelio torcido. El evangelio es predicar la realidad del pecado, es predicar
la encarnación de Cristo, es predicar la muerte de Cristo, su resurrección, su venida futura. Ese es el evangelio. Y en toda congregación donde se ocultan estos aspectos de la palabra de Dios, no se está predicando sana doctrina. Alabado sea el Señor. Llamamos ¿a quién? A los que predican sana doctrina. Nos están llamando legalistas, porque ese evangelio liviano, ese evangelio veleidoso, ese evangelio diluido, ese evangelio mutilado que se predica hoy no es el evangelio de Jesucristo. Así que atento, pueblo de Dios, abra los ojos, que le han puesto precio a la salvación de tu alma, cuando ya tu alma fue ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Parte del panorama doctrinal de hoy, de la vivencia de hoy es parte del desprecio a la instrucción, desprecio a la instrucción bíblica. Muy pocos quieren profundizar en la palabra de Dios, muy pocos quieren analizar la palabra, desprecian los estudios teológicos, desprecian las disciplinas, los seminarios teológicos, donde el conocimiento de la palabra de Dios es parte del conocimiento que el Señor quiere, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento constantemente de nuestro Señor Jesucristo. Ese desprecio y por esta misma razón pues se descuida la lectura de la Biblia. Entonces, ¿sabe por qué se descuida la lectura de la Biblia? Y hay un desprecio a la instrucción, porque la Biblia pone al descubierto a aquellos maestros falsos, y los maestros falsos no quieren ser descubiertos, porque es fácil conducir a las ovejas, al rebaño por el descarriladero cuando no se conoce la palabra de Dios. El Señor quiere que conozcamos la palabra de Dios. Y como parte también del panorama de hoy es esa indiferencia hacia la palabra de Dios y respeto a la palabra, cómo se mutila, cómo se tergiversa, cómo muchas veces utilizamos frases para decir, la Biblia dice, pero, o sea, que prevalezca, tú estás diciendo que prevalezca lo que tú dices por encima de lo que dice la palabra de Dios. En ninguna manera, ningún sueño, ninguna visión, ninguna revelación o manifestación profética, llámese como se llame, puede estar por encima de la palabra revelada de Dios. Pero hay indiferencias en la palabra de Dios. Más bien corremos detrás de las profecías, detrás de las manifestaciones, buscando, como dicen algunos, una palabra de Dios. Pero el objetivo no es buscar una palabra de Dios, es buscar todo lo que Dios ha dicho. El apóstol Pablo en su despedida, en el libro de los Hechos, en su despedida de la iglesia de Mileto, dijo, oh, estoy pago, no he renunciado a presentarle todo el consejo de Dios, no una palabra, todo el consejo de Dios. Muchos se cierran, tapan los oídos, cierran los ojos, dan la espalda a lo que la palabra de Dios dice y llaman legalista a todo aquel que habla por la palabra. El panorama de la iglesia de hoy es que vemos a muchos líderes cayendo en pecado y ministrando en pecado, porque hay insensibilidad a las cosas de Dios. Ya el pecado se ve como algo natural y tenemos que tener cuidado con eso. Alabado sea el Señor. Así que tengamos cuidado y vamos a guardarnos para Dios y no caigamos en la trampa, porque Satanás ha querido livianar, ha querido hacer liviano este evangelio, cortarle a la cruz, llamando esclavitud a todo aquel que obedece la palabra de Dios. En guardar la palabra hay vida eterna. Así que esperamos que esta entrega de hoy sea de bendición, siga siendo de bendición, siempre
para cada uno de nuestros seguidores. Dios le bendiga de manera poderosa y sobrenatural, y hasta una próxima entrega. Que la paz de Dios le colme a cada uno y sus bendiciones les alcancen.